Bueno, pues vamos a comenzar con esta charla tan íntima, tan profunda, en la que vamos a sacar a la luz, pues todas esas experiencias que luego se van transformando y generando lo que somos hoy en día. Y me gustaría empezar con esa pregunta tan potente con la que empiezo estos directos y es, Jairo, ¿alguna vez has pensado o has sentido volverte loco? Sí, sí, por supuesto. La primera vez que yo sentí esa sensación de locura fue cuando eso fue alrededor de, durante la pandemia. Durante la pandemia yo empecé a experimentar ataques de pánico, de ansiedad, fobia social. Yo antes de la pandemia era una persona que me caracterizaba por ser hipersociable. Las multitudes era algo cotidiano. Y cuando llegó la pandemia, llegó a exacerbarse un miedo profundo. ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente. Es que se me caen un poco los Ah, auriculares. ok. Entonces el miedo, salió un miedo a la superficie de mi consciente, muy latente y muy fuerte. Y ahí llegué a experimentar mucha vulnerabilidad, mucha sensación de soledad, de desprotección, de desamparo. Ahora puedo decirlo en palabras porque antes yo lo sentía, pero no sabía qué era. Mm, Y yo recuerdo que yo salí a la calle a hacer algunas cosas que tenía que hacer básicas, ir al supermercado, ir al parque a hacer ejercicio. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en esos lugares donde debía ir, yo quería correr de ese lugar a la casa, mm, porque yo sentía que mi refugio seguro era ese lugar, esa cueva, esa habitación. Yo me subí al transporte público y también quería lanzarme por la ventana porque me abrumaba mucho la gente. Se desarrolló una hipersensibilidad en mí que yo podía sentir todo, mm, todo. No sé, era una cosa loca. La persona estaba hablando al lado mío y yo sentía que yo sentía eso tan en mí. O sea, era una cosa abrumadora y avasallante. Y eso se repitió durante casi 2 años y medio, estos tipos de síntomas, esta sensación. mm, Y yo recuerdo una vez también que tuve un conflicto de identidad, donde la pregunta que asaltó mi mente fue, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y yo me preguntaba muchos días esa pregunta y pasó algo muy interesante porque una vez a pesar de todo esto, yo salí con unas amigas. Fuimos a un restaurante italiano, que a mí me encanta la comida italiana. Y ese día pedimos una pizza deliciosa y yo no podía ni degustar la comida. O sea, yo no podía ni comer bien porque los alimentos no me pasaban, se me cerraba se me contraía la garganta, no, sentía dificultad para tragar hasta saliva, sentía que cualquier cosa que yo pasaba era como una incomodidad, hasta respirar me daba miedo. O sea, una cosa horrible. mm, Y yo recuerdo que en esos días, en ese día que yo salí con ella al restaurante ese, tenía esa misma pregunta. Y yo recuerdo que yo fui al baño a orinar y yo recuerdo que yo mientras estaba orinando la pregunta y yo la decía en voz alta, yo, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y yo mientras orinaba yo lloraba mm, de la incertidumbre de no saber quién era yo, o sea, cuál era mi identidad. Porque yo no me conformaba con que yo soy Jairo, no, era algo más allá. Y eso a mí me abrumó muchísimo porque tenía miedo, yo decía, pero, y me tenía desesperado. Y hubo un día también que fue muy específico,
yo tengo un en vivo de eso en mi Instagram, porque yo como que a pesar de que yo estaba mal con todo eso, yo documentaba, yo hablaba acerca de lo que yo estaba sintiendo. Y yo recuerdo que ese día, a pesar de que yo me sentía súper desregulado, yo salí a la calle y yo salí a un parque y yo recuerdo que a la mente me llegó, ¿será que debo ir a un psiquiatra? ¿Será que me estoy volviendo loco? Pero yo no podía ir a un psiquiatra porque yo no tenía dinero para pagar una consulta con un psiquiatra particular. Era imposible, o sea, mi único recurso era mi mente y el Espíritu Santo en ese momento. Ya estaba en el curso, Te iba a preguntar, sí. sí, porque el curso yo lo comencé en enero de 2021. Sin embargo, un curso de milagros llegó a mí en el 2017, pero lo vine a hacer fue en el 2021. ¿Por qué? Por todos estos ataques de pánico, de ansiedad, de fobia social. Claro. Esto fue lo que me llevó a eso. Y ese día yo recuerdo perfectamente que la voz interna me dijo, no te estás volviendo loco, simplemente te estás dando cuenta de la locura que tú inventaste. Escuchaste esta voz en tu Interna, conciencia interna, interna. ajá. No es una voz audible que viene afuera, oh, Jorge, Sí, no. sí, sí. Es interna, Sí, ajá. es interna. Y cuando esa voz me dijo eso, eso como que me reguló automáticamente. Como que eso fue bajando los niveles de el cortisol, quizás se fue bajando mucho. Yo andaba con un estrés crónico. Wow. Yo andaba en semáforo en rojo todo el tiempo. Ya, pero aún así salías a la calle. Claro. Yo me acuerdo mucho de Luz, que Luz hablaba mucho de que ella salía casi como que sosteniéndose de las paredes. Yo era Sí, sí, sí. lo mismo, o sea, de verdad. Mira, yo caminaba por la calle, los carros me daban miedo, los semáforos me daban miedo, el ruido me daba miedo, respirar me daba miedo. Respiraba con una respiración aquí alta y aquí alta, Ujú. arriba incómoda, horrible. Y eso fue horrible. Y bueno, en ese mismo momento cuando la voz me dijo eso, yo recuerdo que empecé a ver empecé a ver a mi alrededor así, como el paisajismo lo empecé a ver. Y la voz me dijo, de ahora en adelante este mundo lo vas a ver conmigo, no por ti mismo. Y eso fue como que, uff, Te produjo liberación, sí, sostén. ajá, protección, amparo, Mm, compañía, que era como yo me sentía solo y vulnerado. total. Y fíjate que fue súper extraño porque en ese mismo, el otro movimiento fueron esos tres movimientos que viví en ese momento. El otro movimiento que me llegó fue que yo pude ver una pequeña distorsión en el cielo, como una distorsión en la Matrix. Ujú. No sé cómo le llaman eso, eso tiene un nombre, distorsión o alteración o bueno, algo así. Yo pude ver como una distorsión en el cielo. Y cuando esa distorsión llegó, en ese momento, yo tuve la sensación de que yo era, por primera vez sentía eso, que yo era un ser extraño aquí, que yo no pertenecía a este mundo. Ujú. Pero esto no te había pasado nunca anteriormente. O sea, anteriormente a este desencadenante a través del COVID, de estos ataques de pánico y todo esto, anteriormente nunca te habías hecho esta pregunta de quién soy, ni tampoco te habías sentido nada de todo esto. No, de esa manera no. Hubo un Vale. episodio de salud que me dio que fue una convulsión inespecífica en el 2016. Ujú.
Y eso me llevó también a empezar a ver dentro. De hecho, yo me hice experto en psicología positiva porque yo quería como ir más allá dentro de mí, de explorarme, conocerme. Ujú, Y eso me fue llevando poco a poco más adentro de mí. ya. Pero fue eso, sí. En este proceso, tú has visto, bueno, el detonante que te activaba el miedo, has nombrado que eras principalmente la parte social, ¿no? Ujú. Era como el detonante. La raíz, ¿cuál tú has descubierto cuál era la raíz de todo este proceso? Fíjate, Elba, que eso yo lo vine a descubrir hace poco. Ujú, Después sí, de 5 años, 4 años, fue que yo me di cuenta que, como te decía, por primera vez yo estaba sintiendo y experimentando la sensación de miedo, soledad, abandono y vulnerabilidad que siempre estuvo subyacente. Porque antes de la pandemia yo era un chico extrovertido, perdido en el mundo, con muchas máscaras, el entusiasta. mm, Ya, el que iba en pos de las cosas del mundo, o sea, esa era la nube de negación que estaba ocultando todo eso. Y mm, en pandemia empecé a sentir eso, porque claro, en pandemia hubo una desconexión con las relaciones que me vi yo solo conmigo mismo y eso fue lo más aterrador y lo más abrumador. mm, Porque la vida de escape era la interacción con los demás. ya, wow. ¿Cuál era tu mayor miedo en todo este proceso? Uy, el mayor miedo que yo sentí, yo pienso que lo más latente que yo vivía era una sensación de incertidumbre y de angustia. Era mucho desconcierto porque yo no podía aterrizar raciociniamente, yo no podía, sí, racionalizar el asunto y eso a mí me generaba mucho miedo. El no entender y no comprender lo que me estaba sucediendo era muy abrumador. Mm, Yo que no podía llevar a palabras ni lo que me estaba sucediendo. mm. Eso era muy inquietante. Y de alguna manera, no sé, pienso que igual eso te aislaba más. Fíjate que hubo una vez de esas experiencias de locura. Yo recuerdo que yo vivía con un amigo y él se fue ese día y eran como las 5 de la tarde y de repente apareció un llanto sin razón aparente. Mm, Y yo me tiré al piso a llorar en posición fetal, a llorar por esa misma incertidumbre. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y yo lloraba. Un dolor, como una sensación de pérdida. Sin darme cuenta, yo estaba atravesando por ese periodo de deshacimiento, el cual habla Jesús en un curso de milagros, que dice, tú tienes que atravesar por un periodo de deshacimiento. Este proceso no tiene que ser doloroso, sin embargo lo es. total, claro, Y es eso, este deshacimiento implica el perder la identidad con lo conocido, claro, con el ego. Y eso es muy claro, doloroso. Eso muy se siente doloroso. como si tú estuvieses llorando la pérdida de un ser querido. Tú sientes que se te está Mm, desgarrando algo por dentro, que te están quitando algo, y es eso, y eso duele. mm. Gracias a Jesús que con él aprendí de que esto es paulatino, es progresivo, es poco a poco, porque Sí, si no pudiéramos entrar en una locura y nos pudiera impactar tanto que
ver de frente todo eso como que puede ser muy fuerte, muy fulminante. Es como me viene a la cabeza la idea de que es como que te vas desidentificando con la persona que has venido siendo hasta ahora y de repente ese vacío de ¿y ahora quién soy? Pero esto traído a tierra, o sea, cómo me quiero comportar, cómo quiero pensar, cómo me quiero sentir, quién quiero ser en este contexto, en quién me quiero convertir ante mi familia, ante mis amigos, o sea, no me identifico con la persona que sé que todos están viendo, pero ¿y ahora quién soy? Ya no voy a defender lo que defendía antes. Ahora, ¿cómo, cómo me quiero mover en este mundo? ¿No? Y es como ahí como una, un vacío de identidad, ¿no? Es algo así, puede ser. Sí, total, lo has descrito muy bien. Es una... Es que el deshacimiento del ego, como yo muy bien lo llamo desde mi experiencia, es tenebroso, es abrumador, eh, genera mucha angustia, mucha incertidumbre. Y de hecho esa sensación de vulnerabilidad y de soledad que sale a la superficie de la mente consciente siempre ha estado, sino que ahora se exacerba para que uno se dé cuenta lo que uno siempre ha tapado con esa nube de negación, con las máscaras, con las personalidades, con los programas mentales, los sentimientos, las emociones, con todo eso predominante que lo que hizo eso fue un mecanismo de supervivencia, Mm, que proviene evidentemente del ego, desde el desconocimiento, desde la ignorancia. Y, y ahorita que yo tengo aquí una foto, cuando yo tenía 6 años, mm, y qué veo mono. y veo a mi niño, y él fue a esa edad quien empezó a elaborar y a fabricar y a forjar esa identidad. Pero yo lo Mm, veo, y yo lo veo, yo veo su rostro hoy, yo digo, es que tú estabas solo, tú no contaste con alguien que te dijera, piénsalo de esta manera, míralo de esta manera. No, a él solito le tocó interpretar lo que le estaba sucediendo y lo mejor que él pudo haber hecho fue refugiarse en el miedo, creer que no valía, que era insuficiente, que estaba solo, desprotegido, vulnerado por sus cuidadores, siendo mm, víctima de su entorno, y su entorno eran sus verdugos. Y eso fue difícil para él. ¿Qué hizo él para poder negar todo eso? Porque lo que hace la mente errada, lo que hace como mecanismo de defensa es enterrar eso en lo profundo del inconsciente para anestesiarse. mm, Y eso es una forma de canalizarlo errada, pero eso fue lo que me funcionó y lo que me ha seguido funcionando, porque yo no me he liberado por completo de eso. Y es lo que yo también promuevo. El hecho de que yo sepa hoy la herramienta que he aprendido con un curso de milagros no me lleva a mí a subestimar que porque ya he hecho mucho trabajo, yo ya estoy en el ser, ya se desaprendió ese sistema de pensamiento egoico. No, ahora es cuando más lo veo. mm, Pero también, gracias al Espíritu Santo y a la práctica, puedo ver con compasión amorosa a mi mm, niño. Y es mm. como una reparentalización que estoy haciendo Sí. simbólicamente, pero el Espíritu Santo me está ayudando a reinterpretar todo lo que aprendí y que está en mi memoria. Mm, sí, Pero mira, sí, voy a coger este hilo que muestras para ir a esa otra parte que yo llamo el espacio de paz, que para mí es
un espacio de seguridad, de confianza, de paz. Me gustaría saber cómo llamas tú a ese espacio tuyo interior y qué es lo que te aporta. Mm, Yo le llamo a ese estado de paz el instante santo, Mm, que lo dice me Jesús en el encanta. curso. Es el instante Sí. santo. Es el instante santo de mi liberación y también me gusta decirlo porque es lo que quiero aprenderme, que para poder estar en ese instante santo yo primero tengo que pasar por el círculo del terror. Yo debo ir del problema, examinarlo honestamente, transitarlo con mi maestro interno y cuando ya haga ese movimiento de examinar, de llevar el problema a la causa, de ir haciendo todo este examen honesto, es que sí y solo sí yo puedo estar en el instante santo, en ese momento de total presencia, total presente donde no hay pasado ni futuro, porque en ese momento es cuando yo puedo recordar la verdad que me hace libre. Lo dice también Jesús en el curso, tú no puedes estar en el miedo y al mismo tiempo estar en el amor o en la paz. Entonces, para yo poder estar en la paz, yo primero debo renunciar al miedo. ¿Y cómo renuncio al miedo? Viéndolo de frente, brutal y honestamente, sabiendo que me acompaña en ese movimiento porque yo solo no lo estoy haciendo ese paso. Yo veo este proceso como algo así, Elba, y es como cuando tú miras dentro de ti, esas zonas tenebrosas, automáticamente el switch se enciende, la luz se enciende. Así como me lo ha mostrado el espíritu. Cuando yo tengo esa capacidad de poder mirar dentro, enseguida, ¡puf!, la luz se enciende automáticamente. Es viendo a esa cueva, es yendo a esa cueva, que es el círculo del terror, que es una cueva tenebrosa. Joseph Campbell le llama también la cueva a la que temes entrar, es la que esconde tu mayor tesoro. Y es verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a ver esa cueva que inicialmente es oscura, automáticamente tu maestro interno, que es el Espíritu Santo, va a darle luz a todo eso. Y donde antes había oscuridad, ahora la luz hace acto de presencia. ¿Qué pasa? Que ese mirar dentro nos abruma, porque creemos, porque pensamos de que vamos a encontrar algo terrible, algo tenebroso, mucha culpa, muchas memorias, y eso abruma. Pero detrás de todo eso está la luz poderosa, esa paz, nuestro ser. Wow, me encanta porque para ti ese espacio de paz es el instante santo que incluye el círculo del terror y la cueva tenebrosa. Ujú. Es brutal, porque yo suelo poner el círculo del terror y la cueva horrible en la locura. Tú vente para allá. Ujú. Y no, claro, el ser capaz de traer todo eso al instante santo, a este espacio de paz interior que yo le llamo, que se convierta en un instante santo con toda esa información, mirándola honestamente y permitiendo que se haga la luz, wow, me encanta esta idea. Claro, Es retadora. claro, por eso dice Jesús en el curso que el perdón te lleva de la angustia y el miedo a la paz. Es que el movimiento es de la oscuridad a la luz. Mm, Yo no puedo liberarme de la oscuridad si yo no la veo, si no la transito. mm. Pero este es un nuevo lugar desde el que transitarla, Sí, ¿no? El instante santo es un lugar, pues, para transitar todo eso de una manera diferente. claro, porque como lo decía ahorita, no lo hacemos solo. Claro. Eso también es muy importante. Es el Espíritu Santo, nuestro Maestro interno, que nos acompaña. Es que eso es lo que yo he sentido
lo que también he sentido, lo que he experimentado, lo que se me ha revelado en ese movimiento. Claro, a mí antes me abrumaba ir allá porque yo pensaba que tenía que ir solo. Si tú sabes quién va contigo, si vas acompañada, si tú sabes que vas con tu padre, si tú sabes que estás con tu padre o con tu madre, con el ser que tú amas, tú vas a sentir miedo, ¿no? Vas a sentirse seguro. Mm. Sí, claro, es un cambio también de perspectiva y eso cuando lo vives es, extraordinario, es, Wow. es hermoso. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos que has encontrado en este viaje? Mm, La codependencia, el haber creído, el haber aprendido que yo podía escapar a través de las relaciones sexoafectivas, los celos, la baja autoestima, el control, la arrogancia, el querer tener razón, el creer saber qué es lo que más me conviene, el deseo de control también. Y sí, esos han sido como mis obstáculos mayores. El creer que yo puedo buscar la paz y la tranquilidad en el placer y en el dolor. Mm. Porque allí fue donde yo me refugié. Sí, es como siempre estamos como en estos dos movimientos, ¿no? Como en la aversión o el apego, ¿no? Es como, quiero esto, me quiero alejar de esto. Estamos todo el rato queriendo atrapar o querer apartar. Este juego Ujú. continuo es un poco una tela de araña Mm, y un reto muy elevado. Sí, afortunadamente yo agradezco mucho a mi dosis de buena voluntad, a mi determinación en la práctica, porque ha sido la experiencia lo que me ha traído a este momento en el que me encuentro ahorita. Mm. Sabes, como que ser muy honesto. Ahora lo contrario, ¿a qué me ha abierto las puertas para yo poder trascender todos esos obstáculos? Ha sido la humildad, que es el Mm. reconocimiento de que yo no sé y el Espíritu Santo lo sabe todo, y que Él es quien me guía, quien me acompaña. Eso, la honestidad para poder ver claramente y honestamente mis defectos de carácter, mis adicciones, el especialismo de mi ego, lo que yo deseo y anhelo para que según yo me libere o me sane. Eso, para ser honesto y también tener mucha valentía, ¿sabes? Y deseo de paz. A veces se habla de un deseo de paz y creemos que desear la paz es simplemente desearla y ya. Y ahorita con lo que te estoy diciendo, desear la paz implica que yo tenga el coraje y la valentía para poder empezar a ver ese círculo de terror. Total. Porque muchas veces decimos que deseamos la paz, pero es mentira, porque seguimos eligiendo el conflicto. El dolor, el placer. Ujú. Sí, total. Y yo ahora te iba a preguntar justo esto, a veces las conversaciones van fluyendo solas y Mm. te iba a decir esto, cuáles eran como las herramientas y los mayores aprendizajes. Has nombrado la humildad, la honestidad, me parecen
de las cosas más importantes de este viaje para mí también, además de las más duras, o al menos a mí me ha pasado así, las que más me ha costado como, ¿no? Es como la sensación de humillación es algo muy intenso, entonces la humildad es como la cura para eso. Y la honestidad, bueno, pues el autoengaño también para protegerme, para sobrevivir, pues la honestidad. Para mí son dos palabras claves que han sido grandísimos retos de vida. La valentía también, súper importante. ¿Qué otros aprendizajes, estrategias dirías que has integrado en este viaje? Mm, Una mente abierta y receptiva, como lo dice el curso también. Esa dosis de buena voluntad, el dejarme guiar, el ser obediente en la práctica. Porque si yo no hago lo que debo hacer, no pasa nada. O sea, si yo no empiezo a ver ese mundo mío, ese mundo privado, si yo no empiezo a ver esas memorias del pasado, esas sombras del pasado, no estoy haciendo nada. Uno de los mayores aprendizajes, el perdón del curso. O sea, no te voy a decir otra cosa que el perdón y sus múltiples formas que Jesús nos enseña para poder liberarnos del conflicto. Y también yo digo que uno de los mayores aprendizajes que he visto aquí con Jesús en un curso de milagros es el reconocer que es un solo el problema. Ay, esto me encanta, lo digo muchísimas veces. Hay un solo milagro, siempre ando con este discurso. Hay un solo milagro. No Ujú, hay muchos, solo hay uno. Esta ujú. es la idea, ¿no? Sí, al final Que, sí. que quieres compartir. Cuéntala, porque es que perdona por interrumpirte, es No, que no, me tranquila. encanta. Yo voy aquí a retomarlo. Voy a decir la cita exacta de la lección 70. Y luego te En, quería pedir también después que expliques, porque mucha gente no debe saber lo que es el perdón también. Si puedes bueno, explicar estas dos cosas, claro, será sí. maravilloso. Vale, ¿qué es el perdón según un curso de milagros? El perdón no dual. Y me gusta hablar acerca de esto porque hay, hay diferentes mensajes, hay diferentes maestros y cada maestro enseña algo que se ha aprendido y a veces el mensaje está en un nivel superficial y no tan profundo o por lo menos radical como lo enseña textualmente Jesús en el curso. El perdón es un cambio de mentalidad. El perdón es algo que ocurre en el nivel de la mente. El perdón es una corrección que va directamente al pensamiento, lo cual, como consecuencia de ello, corrige la percepción. El perdón corrige la causa para que el efecto, que es la percepción, simultáneamente sea corregido. Cuando tú corriges un pensamiento, es decir, ¿qué significa corregir un pensamiento? Corregir un pensamiento es cuando tú lo examinas y te das cuenta que la procedencia de ese pensamiento es tu ego. Al darte cuenta que ese pensamiento lo elegiste desde la mente equivocada, desde tu pasado, desde tu memoria errada, te das cuenta que no tiene fundamentos, que fue un invento tuyo. Y en ese momento tú te reconoces ese error. Y tú le dices al Espíritu Santo, me equivoqué. Me dejé engañar a sabiendas por el falso ser. Este pensamiento no es de Dios. Mm. Este pensamiento está fundado por miedo, ira o tristeza. Y esto no viene del amor. Esto no me representa. Espíritu Santo, yo te entrego esto. Antes de yo haberle dicho que se lo entregaba, él enseguida lo deshizo. Eso es Mm. automático. ¿Por qué? Porque tú estás viendo el error. Y cuando tú reconoces algo, es como que, puff, enseguida él actúa.
mm, Entonces, el primer paso, un paso importante para el perdón es reconocer el problema, examinarlo, llevarlo a la causa, que es el único problema, y entregarlo. Renunciar a él. ¿Por qué renuncias? Porque ya tú no quieres eso. Si tú mm, te das cuenta de un error, tú prefieres conservarlo o deshacerlo, o liberarte de él. Claro. claro. Entonces, por eso que tú le dices, Espíritu Santo, al que sabe y el que todo lo puede, te dejo en tus manos esto simbólicamente. Mm, Quítame esto, esto es una carga para mí. Este pensamiento es lo que me permite ver el mundo de esta manera. Este pensamiento sin amor es lo que me permite ver a mi hermano desde la culpabilidad. Este pensamiento lo que hace es culpar al otro, pero sin darme cuenta como todo lo que yo doy es a mí mismo a quien se lo doy, es a mí a quien estoy culpando y condenando. mm, Y cuando tú renuncias a ese pensamiento, automáticamente viene la corrección y se da a un nivel muy profundo. total. El milagro, el único efecto que tiene el milagro es el cambio de percepción. El milagro no significa que aumente el dinero en tu vida, que tengas una persona a tu vida de tal manera, que tengas una persona, que tengas un trabajo. El milagro de Jesús en un curso de milagros no tiene absolutamente nada que ver con la curación de una enfermedad física, no tiene que ver con milagros a ese tipo de niveles. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración, Elba? Porque muchas personas también están en el curso de milagros y están perdonando para que cosas de la forma cambien. Y están Ya, haciendo el curso están haciendo el perdón con el ego, porque ya. quieren hacerlos por su cuenta. Y por ahí no va el mensaje. Y te digo una Mm, cosa, yo lo hice hace un tiempo. ya, Yo hacía constelaciones familiares y decía, no, yo voy a perdonar esto con mamá porque mamá es la abundancia, entonces yo voy a hacer esto porque así, solo así voy a tener dinero. claro. Yo quiero sanar esta relación porque con mi mamá porque me va a ir mejor con la pareja. Mm, Pero fíjate que lo que estamos deseando es el dinero, es una relación con otro cuerpo, sí, con otro esqueleto de carne, hueso y sangre y tripas y con cosas insignificantes que al fin de cuentas son temporales y que no significan nada. Yo lo que tengo que ver es lo esencial que subyace y que mora, quedo en todas las cosas que es el Cristo. Ese es lo que más me conviene es poder recordar eso. mm, totalmente. Además que la vida en su infinita generosidad dices, esto no lo logro, no lo logro. Pues es que hay sutilezas, pequeñas cosas que no estás poniendo pues ahí la atención, pues el desde dónde estás haciendo las cosas, con qué intención, si realmente estás en el ser o estás en el ego. Y bueno, pues la vida en su infinita generosidad tiene la eternidad para que aprendamos todos Ujú. estos matices tan maravillosos que son los que nos van a ir llevando a esa luz. Así es, sí. Entonces decía aquí Total. que, fíjate, voy a leer estos párrafos aquí, Vale, que esto me parece fantástico. Dice, sí. la lección 79 dice, permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Mm, Aquí dice, el problema de la separación, que es en realidad el único problema que hay, ya se ha resuelto. mm, No obstante, la solución no se ha reconocido porque no se ha reconocido el problema. En este mundo, cada cual parece tener sus propios problemas, mas todos ellos son el mismo problema. Y se tiene que reconocer que son el mismo, si es que se ha de aceptar la única solución que los resuelve a todos. Ahora bien, ¿quién puede darse cuenta de que un problema se ha resuelto si piensa que el problema es otra cosa? Aun si se le proporcionara la mm. respuesta, no podría ver su relevancia. No, de ninguna manera. Esta, esta es la situación en la que te encuentras ahora. Mm, Dispones de la respuesta, pero todavía no estás seguro de cuál es el problema. Pareces enfrentarte a una larga serie de problemas, los cuales son todos diferentes entre sí.
Y cuando uno se resuelve, surge otro. Y luego otro. No parecen tener fin. En ningún momento te sientes completamente libre de problemas y en paz. La tentación de considerar que los problemas son múltiples es la tentación de dejar el problema de la separación sin resolver. Total. El, el mundo parece presentarte una multitud de problemas y cada uno parece requerir una solución distinta. Esta percepción te coloca en una posición en la que tu manera de resolver problemas no puede ser sino inadecuada, haciendo así que el fracaso sea inevitable. Mm, Nadie podría resolver todos los problemas que el mundo parece tener. Estos parecen manifestarse en tantos niveles, en formas tan variadas y con contenidos tan diversos que crees enfrentarte a una situación imposible. Tal como los percibes, el desaliento y la depresión son inevitables. Algunos surgen inesperadamente, justo cuando creías haber resuelto los anteriores. Otros permanecen sin resolver bajo una nube de negación y emergen de vez en cuando para atormentarte, mas solo para volver a quedar ocultos, pero aún sin resolver. wow, y así se pasa la vida. Claro. Total. En ese sueño. Y mira lo que te dice aquí después, te dice, si pudieses reconocer que sea cual fuere la forma en que se manifestase, el único problema que tienes es el de la separación. ¿Aceptarías la respuesta, puesto que verías su relevancia? Lo único que es necesario es poner mínimamente en duda la realidad de tu versión de lo que son tus problemas. Estás tratando de darte cuenta que al reconocer el problema se te da la respuesta, de manera que problema y respuesta puedan reconciliarse y tú puedas quedar en paz. Es Amén. decir, con todo esto, ¿qué es lo que quiero compartir? Sintéticamente, cualquier problema que tú tengas con la pareja, con el dinero, en el mundo, contigo mismo, denota la idea inconsciente en que tú estás separado de Dios. Porque eso es lo que cree el ego. Por eso estás en Mm, un cuerpo. Por eso estás en el mundo. Por eso estás con el personaje. Porque el personaje ego quiere defender la idea de individualidad, de separación, de autoexclusión. Pero como digo, he dicho algunas veces que el Espíritu me ha dicho, el 99,99999% que es el Cristo está en perfecta unidad con Dios. Y esa pequeña parte de la mente escindida del Hijo de Dios, que es el 0,0000,1%, es este mm, personaje al cual nosotros le hemos dado tanta realidad y realmente no significa nada, y el nada. cual tenemos que empezar a deshacer. Total, y tanto poder. Claro. Por eso el perdón nos va a ayudar a deshacer esa minúscula pero poderosa idea que le hemos dado de ego para deshacerla. Y en ese momento en que la deshacemos y recordamos que seguimos siendo tal cual como Dios nos creó, Mm, ahí es cuando empezamos con ese renacer al ser. claro. El reto es como realmente que esta idea, que estos conceptos maravillosos no estén aquí. O sea, que estén como integrados en que no sea algo solo racional, aunque es la mente donde necesitamos corregir, pero Sí, no la mente racional claro. del ego, ¿Qué es lo sino que hace completamente eso? total, ¿Por qué el ego racionaliza? Porque el ego quiere justificar lo falso, porque claro, solamente racionalizando es que le va a poder dar valor y poder. claro, Pero esa racionalización se queda corta ante la verdad.
¿Cómo integras tú todas estas ideas? ¿Cómo las llevas realmente a una integración profunda? Practicándolas. Vale. El perdón se practica. El perdón Mm. es empezar a examinar honestamente lo que me roba la paz, lo que me molesta, y esto se hace diario. Ah, Yo, por ejemplo, hoy, esto, mientras guau, hacía me la encanta. lección, yo tengo un cuaderno, yo Sí, escribo mucho, autoindago, estoy atento a lo que pasa por mi mente, y mientras hacía la lección del día, automáticamente llegaban juicios que percibía de mi entorno, yo interpretaba y yo los vi colocando aquí. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Si me molesta o me tormentan mucho, yo los examino y mm, comienzo a ver el discurso que está debajo de ese error de percepción. Me doy cuenta cómo mi ego está queriendo llevar razón aquí. Veo que lo que yo quiero aquí es proyectar culpabilidad, proyectar especialismo, proyectar la idea de que yo puedo controlar, puedo manipular, que los demás están mal porque las cosas no las hacen como según yo deben hacerse. Ahí estoy con el ego. Entro a total, examinar todo eso para ponerlo en duda, para entregarlo. Y sobre todo, ¿sabes por qué lo hago? Porque si yo no examino esos pensamientos, entro en un círculo vicioso y me la paso 1 hora, 2 horas con el mismo tema o varios días por intervalos de tiempo y me pierdo. El perdón lo que hace es poner en duda mínimamente la realidad de lo que yo considero son los hechos, como lo mencionaba ahorita, para reconocer que eso es una locura y no significa nada. Pero es eso, ¿sabes? La práctica es, como yo lo he aprendido con Jesús en el curso, es eso, examinar honestamente el ego para que sea declarado inexistente, total. para ver lo insustancial que es, para darme cuenta que lo que el ego me está aportando con esos errores de percepción es el dolor, es el aumentando el especialismo, la soberbia, el orgullo y la arrogancia. Y eso es lo que yo no quiero. Es como ir desmontándolo poco a poco. De hecho, mi siguiente pregunta era un poco lo que has contestado, que voy como a subrayarlo un poco, ¿vale? Porque me parece muy interesante esto que has contado. Eh, es como que yo me gusta saber con qué frecuencia la persona eh, tiene como que revivir este camino de la locura al espacio de paz, ¿no? Porque no es que, bueno, estuve loco y ahora ya estoy en el espacio de paz, no. Hay un camino que se recorre, que a lo mejor la locura no viene ya con aquella intensidad, pero hay pues ecos que vuelven a venir a lo largo de la vida, ¿no? Entonces es como que necesitamos recorrer ese camino frecuentemente cada vez que vemos ese eco de locura, ¿no? Y me parece muy bonito porque lo que has dicho es que tú cada día ya lo pones sobre la mesa, Ujú. sin esperar a que te grite, ni a que ocurra nada extraordinario para ponerle atención y gestionarlo, ¿no? Esto me encanta. Te quería preguntar, ¿hay alguna sensación física que cuando a lo mejor no le has puesto esa atención diaria que ya pues te va haciendo avanzar en ese camino, hay alguna sensación física que te lleve a hacerte consciente de que a lo mejor hay alguna parte a la que no le has prestado la atención que necesitaba o que digas, uy, que corro el peligro de ir para allá? Hago el giro y vuelvo al proceso de perdón físicamente hay algo que te haga Mm, poner esta atención ahí. por supuesto. Yo también ahorita estoy haciendo una maestría en trauma y he Mm, podido ver de qué manera la parte
somática, o sea, está directamente relacionado con esta programación de estas memorias traumáticas. O sea, sí, cuando yo, por ejemplo, ya mi cuerpo ha aprendido que cuando tengo miedo, yo lo siento en la palma de mis manos, se ponen heladas y sudorosas y frías. Entonces, claro, yo he aprendido también a desarrollar muchas formas de poder examinar el ego porque a veces yo puedo sentir la sensación y en la mente no sé qué es lo que está sucediendo. Y yo puedo ir de la Mm, sensación al contenido de la mente. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que la sensación es una respuesta a un estímulo que me generó, me disparó algo, a qué hizo que un sistema de alarma se disparara. Yo ya sé que esto es miedo. Eso yo ya digo, algo externo tuvo que haberme dado miedo o algo interno tuvo que haber pensado que automáticamente se tradujo en esta respuesta. mm, Eh, Cuando siento también angustia, la angustia yo la siento aquí, en esta parte del pecho. ujú. Cuando estoy estreñido, que no voy al baño, yo digo, estoy estresado, estoy en la ansiedad, que hace que mi estómago colapse. Cuando yo Wow. dejo de ir regularmente al baño es porque algo en mi mente, está maquinando. Y cuando yo voy 2 veces al baño, yo digo, ay, qué bendición, estoy súper Qué bien estoy. regulado, claro. Sí, por supuesto, esto me ha llevado a poder auto observar mi cuerpo y monitorearme. Antes de que tú me hicieras esta pregunta, me llamó la atención algo y me llegó esta respuesta con respecto a la presencia en la que yo estoy en la práctica, y es que, ¿sabes cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo el punto de diferencia de esto? Es que la demencia siempre ha estado en mí, el ego siempre ha estado, sino que yo antes estuve anestesiado y no estaba viendo dentro de mí. Cuando llegué al curso, aprendí que lo que yo debo estar es alerta al contenido de mi mente o a mis sensaciones corporales para yo darme cuenta dónde estoy. Por eso el ego no para. Por eso tú dices, ay, pero es que es como a veces uno dice, pero es que ahora yo siento que estoy en este proceso de sanación, sea cual sea, y siento que ahora salen más cosas. No es que sientas que ahora salen más cosas. Siempre han salido muchas cosas, pero ahora como estás alerta y atento, ahora puedes ver claramente que siempre han estado, pero antes no eras consciente de eso. Ahora como si estás alerta, te parece como abrumador la idea, pero siempre ha sido así. Mm, total. Yo también pienso o me doy cuenta de que hay sensaciones que siempre estuvieron, pero las tenía normalizadas. Por ejemplo, este estrés corporal del que has hablado antes, me he sentido identificada porque yo últimamente me doy cuenta de que tengo como un estrés en el cuerpo, pero digo, pero esto no es nuevo, no es que ahora esté estresada, es que me estoy haciendo consciente de un estrés que normalicé, que seguramente lo arrastré toda la vida y que ahora me doy cuenta. No es que aparezca ahora. Ujú. Siempre ha Esto estado. siempre ha estado, sí, sí, total. Wow, qué viajazos. Em, Entonces, claro, tú enseguida pues ya tienes, entre que escribes cada día y vas ahí haciendo un vaciado mental, pones conciencia en tus sensaciones corporales y entonces ahí eliges hacer el proceso del perdón. Pues lo tienes todo a rayita, ¿no? Ujú. Más o menos. Sí, 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 Vale. la verdad sí lo tengo a rayita. Paso a paso. Muy bien, además, pues eso, pues eres disciplinado, ¿no? ¿Qué otros aprendizajes te estás incorporando con todo este viaje? La disciplina también. ¿Qué más? ¿Algún otro aprendizaje así como, Claro. El más reciente ha sido verme en mis semejantes. wow? Sí.
Eso ha sido, una Uf. práctica, una práctica de verdadera empatía. Antes tenía la tendencia de ver a las personas y verlas y juzgarlas automáticamente. Ahora Mm, las veo en error y yo me veo y me acuerdo que ese era yo cuando me equivocaba. mm, Y eso me quita un peso encima. No te imaginas. Eso parece que fuera un perdón así, paz automático, wow. instantáneo. Porque eso me llena de compasión, me llena de verdadera empatía, me recuerda a mí y me doy cuenta que soy yo. Mm, Me doy cuenta que soy yo. mm, Verte a ti y yo me recuerdo. mm. Sí, ese es un reto elevado, vernos a nosotros mismos en el otro en lugar de ver al otro y todos los juicios, ¿no? Ujú. Y ahora no, o sea, ahora yo puedo decir, wow, o sea, me veo en los demás y eso me parece muy interesante. Porque es que yo soy todas las cosas que hay. Aquí todo el mundo está en el ego y ese ego también es el mío. Claro. Algunos A mí dirán, me ay, gusta. Ay, perdona, perdona. algunos dirán, claro, yo estoy en la sumisión, es en mi zona de confort. Algunos están en la rebeldía, pero Sí. yo he estado en la sumisión y también mido la polaridad. Pero la zona de confort mía es más la sumisión, ¿ya? Y Ujú, ninguna es, y cuando yo digo, yo veo el rebelde y digo, yo también he tenido eso. Claro, por supuesto. Eso también es muy interesante ver esas polaridades mm, y no juzgarme a través de los demás, porque cada vez que yo juzgo a alguien es a mí a quien condeno. mm. Eso también para mí es una ley muy fundamental, el Sí, reconocer. Mira lo que dice también aquí esta lección. No es una lección, es también una parte de la práctica del curso. Está en la página 157 que la estaba repasando en estos días. El encuentro santo dice, sí. cuando te encuentras con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. Tal como lo consideres a él, así te considerarás a ti mismo. Mm, Tal como lo trates, así te tratarás a ti mismo. Tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo. Nunca te olvides de esto, pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo o bien te pierdes a ti mismo. total. Madre mía. Qué viajazo. Muchas gracias. A ver. Me gustaría saber hoy en día cuál es el contexto más retador para ti, ese en el que corres peligro de perderte a ti mismo. El sexo, el dinero, y más que el dinero es como la idea de insuficiencia, de no merecimiento. Es lo que te dije, lo que te decía ahorita, es buscar la salvación en el placer, que en mi caso Mm, es el sexo o una relación sexoafectiva, o en el dolor, refugiándome en la idea que soy insuficiente. Ahí es ujú, cuando yo ahorita estoy practicando la abstinencia sexoafectiva ujú, y también practicando mucho el perdón para no refugiarme en esa falsa identidad de insuficiencia. Y ujú, ambas cosas que parecieran ser opuestas, placer y dolor, son la misma. Me llevan a recordar la verdad. Porque lo bonito de todo esto, fíjate, es que a mí me gusta, yo en mis redes sociales hablo mucho de mis experiencias personales y siempre me gusta hablar de los ejemplos cotidianos y de lo que yo transito. ujú, ¿Por qué? Porque esa es la práctica.
claro. Y a mí me gusta siempre hablar de eso porque cada vez que yo examino el placer y el dolor, me dan la oportunidad perfecta para que yo examine, desmonte ese castillo de arena que yo forjé y que yo recuerde la verdad. Mm, ¿Por qué? Porque ni en una relación sexoafectiva, ni en el dolor, yo voy a encontrar a Dios. Yo he creído, yo he creído que sí. Porque yo he creído que con el placer yo me voy a liberar. Pero yo me he dado cuenta que en el placer y en la búsqueda constante del afecto de un chico, de un hombre, que en mi caso es lo que me atrae en el mundo, yo siento que eso me va a llenar, pero no me va a llenar. Al contrario, cada vez que yo eyaculo, por ejemplo, lo que yo siento es vacío. mm, O cada vez que yo siento que quiero que él me quiera, que me ame, que me dé, estoy sintiendo el vacío porque lo necesito para que él llene esa sensación. Y ahí tampoco lo voy a encontrar. Y por otra parte, en la idea de insuficiencia, de suplir eso con dinero, con cosas materiales para sentirme seguro o sustentado, ahí tampoco voy a encontrar nada porque el dinero no es eterno. mm, Algo material aquí no es eterno. El tiempo en este mundo no es eterno. Es decir, que estoy buscando mi salvación donde tampoco lo hay. mm, En cambio, Dios es lo único real y verdadero. Es lo único que va a suplir esta sensación de vacío, de carencia. mm, Y fíjate de qué manera esta sensación, esta única sensación de vacío, que es la sensación de separación que me lleva a sentirme que estoy vacío, que me lleva a buscar eso en una relación sexoafectiva y en las cosas del mundo, ujú, a resentir en el no merecimiento. Y esto, cuando yo siempre estoy en esta búsqueda incesante a lo externo, siempre estoy mm, recayendo en que nada es suficiente. Y lo que hago siempre es sustituir a otro hombre por otro hombre y cambiar las formas y las maneras para buscar los recursos. Y ahí no está. mm. Por eso también uno de mis mayores aprendizajes del curso es, que también está en la Biblia, que lo dice aquí en la verdadera oración, que lo voy a leer textualmente. Me encanta mientras buscas, me encanta todo esto que has compartido porque humaniza mucho cuando una Sí, persona lleva ya X años ya trabajando sobre una herramienta que ya vas teniendo un nivel, dices, bueno, sigue habiendo talones de Aquiles, que le llaman, ¿no? Sigue habiendo puntos débiles que son oportunidades para la práctica, que sí, esta frase también me gusta mucho. O sea, al final es desde esta honestidad, desde esta humildad, desde esta valentía, tú observas esos puntos débiles tuyos y los usas como una oportunidad para practicar. Eso no quiere decir que no quieras a un hombre en tu vida o que no quieras el dinero. Lo que estás es como encontrando ese lugar interno desde el que abrirte a ello, ¿no? Pero ya como desde otro lugar interno, ¿no? Si es así. es diferente cuando tú buscas, por decirlo así, porque uno atrae desde la insuficiencia, que es desde el Mm, ego. Cuando tú resuenas desde el ego, tú atraes lo que va a reforzar esa insuficiencia, ese vacío. mm, Pero cuando tú estás en la suficiencia, en tu ser, en el Cristo que tú eres, yo ahorita estoy manifestando, por decirlo de esa manera, está fluyendo el dinero de una forma distinta. Pero mi mm. paz ya no está en el dinero, mi paz está en mi ser, Esto. en la práctica, ahí. Claro, como que tú utilizas esto para la práctica y no tienes que hacer nada, sino que al final esas situaciones son como los termómetros que a ti te dicen vas por buen camino o estás todavía en el ego, ¿sabes? O sea, ¿me explico? Sí y no.
porque a veces yo puedo estar en paz y no puedo tener la situación económica como yo la quiero, o el dinero no está fluyendo como yo lo espero. Y yo sí, también observo mi tendencia a que quiero perdonar para poder tener dinero, porque eso va a aparecer. El ego se va a camuflar de muchas maneras. Yo he sí, llegado a estar sin dinero, justo, me refiero justo, teniendo lo que necesito solamente, y eso también es para agradecerlo. Y he estado en paz, Elba. mm, sí, 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 Y eso para total, mí ha sido el mejor regalo. Y en sí, este mundo todo cambia. Algunas veces total, también estamos así, otras veces estamos de otra manera. Pero lo más sí. importante es esto, mira. Has Le buscado primero el reino de los cielos y todo lo demás ciertamente se te ha dado por añadidura. Y eso es lo que yo mm, trato de practicar total, constantemente. Mucho, mucho, mucho esto. mm, Recordar mm, a Dios, perdonar y hacer lo demás, porque yo tengo que seguir haciendo cosas. Yo no puedo solamente hacer el perdón y desentenderme de las cosas. No, mm, yo tengo que, pero para mí la prioridad, ¿cuál es? Perdonar y hacer lo que sea. mm, mm. Maravilloso, me encanta. Bueno, vamos a ir cerrando, que no te había preguntado cómo andabas de tiempo, si tenías ahora prisa o no sé si nos hemos pasado o vas bien. Sí, me gustaría que termináramos pronto para que de pronto no se haga tan largo el en vivo y los demás también puedan Sí, verlo. sí, 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 sí. Ya vamos a terminar. Solo quería pues preguntarte a ver si quieres recomendar alguna otra fuente y si quieres cerrar con una frase. Bueno, para mí, sí, yo como soy un practicante de un curso de milagros, lo que yo recomiendo es esto. Es esto. Recomiendo mucho los libros de Gary Renard, La desaparición del Mm, universo, eh, Tu realidad inmortal, El amor no olvidado a nadie y las vidas en que Jesús y Buda se encontraron. Esos libros a mí me ayudaron mucho a ver el perdón con más claridad y más a lo práctico. Para aquellas personas que de pronto quieran empezar a hacer el curso de milagros, yo empecé primero una introducción básica a un curso de milagros, que fue un libro clarísimo que me hizo zoom y dije, ahí fue donde me metí de cabeza todo esto. mm, Y, y bueno, aquellas personas que quieren aprender de mi mano, aquí también estoy con mucho gusto para poderlos acompañar en este mm, proceso de, de deshacimiento del ego y renacer al ser. Ese es como mi programa que yo ofrezco a las personas que estén ujú. interesadas en hacer esta transformación interior. Sí, que además has creado un instituto, ¿no? Sí, creé el Instituto IPALPI, que es el Ya. Instituto para Aumentar la Paz Interior. ¿Y qué quiere decir IPALPI aparte de las siglas de eso? ¿IPALPI tiene otro significado? Parece como si fuese una palabra, no sé, azteca o algo así. Pareciera, pero no, por lo pronto ¿No? significa Vale, vale. solamente textualmente Ipalpi, sí. Y Ipalpi nació de todo este andamiaje, de todo este Sí. recorrido. Y eso fue muy bonito, Elba, porque yo decía, bueno, yo esto lo hice, yo empecé el curso fue por y para mí, porque yo era el que tenía necesidad de curación. Mm, Y, y bueno, yo me metí de cabeza con todo esto que yo después me vi haciendo tanta práctica. Yo tengo 12 cuadernos llenos, repletos de muchos ejercicios de autoindagación, de mm, ver, de examinar, y ya después me vi haciendo literalmente un guión estructurado de preguntas que me llevaban a respuestas y mm, así sucesivamente que me llevaban como a esclarecer y ver claramente mi ego en esa situación para después reconocerla con humildad y sin culpa mm. y entregarla y cederla y es lo que hoy es lo que yo comparto. Claro, tú has Sí. hecho tu propio camino, lo Ajá. tienes todo elaborado y esto es lo que acompañas a los demás. Además, eres psicólogo y Ujú. ahora estás haciendo trauma. Bueno, Ajá. Uy, sí, eso también para mí es súper valioso. Y me ha gustado mucho por eso, porque también
hubo un tiempo, Elba, donde yo decía, no, es curso y milagro y nada más. Ya, Pero no, ya me he dado cuenta de que todo está al servicio y no sí, fue en vano que yo fuera psicólogo y tampoco fue en claro. vano que Jesús le dictara el curso a una doctora en psicología. Sí, total. Los tres fueron doctores en psicología, entonces es por eso, Mm, porque nuestra mente está sin ánimo de especialismo, mm, es una mente que está siendo enseñada para poder comprender y entender el comportamiento humano y la causa del mm, comportamiento que es la mente. mm, Entonces, eso fue muy pertinente. No se lo dio sí, a un arquitecto o a un ingeniero civil, no claro, sé, se lo dio a unos psicólogos que son expertos en la mente. total. Y eso me gusta porque el curso de milagros tiene una psicología muy profunda. Mm. Y yo también siento que me reivindiqué con la psicología porque cuando conocí el curso yo dije, no, ¿de qué me sirvió la psicología? Y me di cuenta de que mi lema hoy es de la psicología a la espiritualidad. Pero es por eso, Sí. porque la psicología es como un punto más aterrizado y la espiritualidad un punto más profundo. Entonces yo llevo a Mm. las personas a ese punto, ¿ya? Qué bonito, sí lo vi en tu Instagram de la psicología, la espiritualidad, me gustó mucho y lo Mm. puse Ajá, en el anuncio de la entrevista. Compartiré también tu Instagram que se llama Soy la Luz, 33. donde tiene Jairo un montón de vídeos pues muy sencillos. También compartí uno muy sencillos y muy reveladores que me gustan muchísimo. No me has dado la frase. Dame una frase y ¿Qué frase quieres que te diga o una vos me la frase pones? que te inspire, una frase que tú uses, que te inspire, que tenga sentido para ti, poderoso. Bueno, es que son varias. Voy a decir, Bueno, dime varias. nunca estoy disgustado por la razón que creo. Me encanta. Eso me ancla mucho a la práctica para hacerme responsable y empezar a hacer mi vaina. Solo veo el pasado. Mm, Uf, cuando algo me disgusta, aquí me di cuenta, puf, estoy viendo el pasado en esto. Eh, para mí es una bendición también en este momento reconocer que nada de lo que veo significa nada. O sea, pero ha calado a una profundidad que no te puedo decir. Y una que me llegó ayer mientras caminé casi que 2 horas, caminé, que me encanta caminar. Llegó, todo aquí es prestado. ah, ajá, Como que no te apegues, suelta. claro, sí. Sed transeúntes. Dos palabras que dijo Jesús que está en el Evangelio de Tomás. Sed transeúntes. Eso Mira, también a mí esto como no lo que, conocía. uff, esta frase a mí como que me relaja porque que sí, yo vine a hacer un transeúnte aquí, se me estaba olvidando y quería llenarme de cosas y de cosas. No, y es verdad. Mm, Ligero de equipaje, literal. mm, total. Pues muchísimas gracias, Jairo, por toda esta humanidad que has traído aquí y por compartirte pues tan profundo con cosas tan honestas y esos procesos tan valientes. Muchísimas gracias. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Yo te quiero dar las gracias a ti por invitarme a tu programa. Fue un bonito reencuentro. Decirte que aquí también cuentas conmigo, un amigo, lo que necesites, no dudes, ahí estaremos en contacto. Te honro por la labor que estás haciendo porque sé que también estás aprendiendo mucho y al tiempo también extendiendo el mensaje. Y también honro de ti esa mente abierta, porque sé que invitas a personas de distintas áreas o disciplinas y eso también habla mucho de ti.
Y eso que estás compartiendo de esa humildad, de esa apertura de mente, es un mensaje muy bonito que veo y también quisiera, bueno, te lo digo para, para que lo recuerdes. Muchas gracias, Jairo. Un honor para mí. Gracias, gracias tenerte aquí. Muchísimas gracias. Ay, y bueno, pues confío que cada día conectemos todos más y mejor con ese espacio de paz desde el que tomar mejores decisiones y volar a nuevas realidades. Gracias a Ujú. las personas que han estado por aquí o a las que nos ven en diferido. Seguimos aprendiendo y alquimizándonos. Gracias, gracias. Besos, Besos y Jairo. abrazos. Un abrazo. Chao. Te Chao. amo. Yo Chao, también te chao. amo. Chao. Chao.